Gimnasia. Formosa, hay una Argentina, a ver, si nos ponemos en contexto, hay una Argentina antes de la independencia y después de la independencia. La Argentina antes de la independencia, ¿cómo era? ¿Cómo era la Argentina hasta 1816? ¿Cómo era la Argentina? ¿Sabés cómo era la Argentina? Porque tenemos que comprender la historia para comprender Formosa, para poder hacer política en Formosa. La Argentina era central de norte a sur. Las aduanas estaban en Córdoba y Santiago del Estero, no en Cava. Cava no existía. Para el día de la independencia, Cava no era importante. Lo importante, la producción, el trabajo, el pleno empleo, iba desde Córdoba, donde estaban las aduanas, hasta Colombia, un ida y vuelta, un mercado interno de pleno empleo, de riquezas. La Argentina no era exportadora. Cuando se declara la independencia, si el país era así, norte a sur, se hizo así. Se hizo desde Cava, que aparece, que fue fundada por Paraguay. Cava fue fundada por Paraguay, por Asunción. Cava y los ingleses arman una Argentina así, y nosotros quedamos acá arriba, solos, sin nada. Yo tenía mapa para mostrarte, pero bueno, no están los mapas, te lo grafico. Formosa recién nace en el 55 gracias al general Perón como provincia. Por eso algunos dicen Formosa es joven. Formosa en realidad es milenaria. Desde que hay seres humanos acá en comunidades originarias, Formosa es milenaria. Tiene sus propias lenguas, sus propias culturas. Cuando sucede la guerra Guazú, la guerra de la Triple Alianza, ahí recién se empieza a conformar el Estado argentino y el ejército como tal. A partir de ahí hay una gran migración después que destruimos la potencia del sur que se llamaba Paraguay, era una potencia soberana en crecimiento que fabricaba hasta ferrocarriles, la destruimos, entre Argentina, Uruguay y Brasil destruimos el Paraguay. Hay un éxodo de paraguayos, de familias completas hacia este lado del río, en este territorio, que todavía no era provincia, territorio de Formosa, que se instalan acá y trabajan el campo. Formosa tiene un proceso histórico distinto al de las otras provincias. En otras provincias hubo migración europea organizada desde el Estado. Y hubo tiempos históricos y cíclicos económicos y productivos. Por ejemplo, acá, en Formosa, no existió lo que existió en el Chaco o en Santa Fe o en Entre Ríos, las colonias de inmigrantes organizadas desde el Estado, que el Estado le daba la tierra, le daba las herramientas, le daba la semilla, le daba el ganado, le daba todo a los inmigrantes, italianos, ucranianos, judíos, todos esos recibían del Estado. En Formosa no. Formosa hubo, como familias como los Vivolini, por ejemplo, ¿sí? Que son familias tradicionales, los Maglietti, italianos, que llegaron, pero no llegaron en contingente organizado desde el Estado. Llegaron solos, sin ningún tipo de asistencia. Pero ¿quiénes eran mayoría acá en Formosa? Las familias paraguayas y las familias originarias. A ver, mostrame, ¿qué tenemos acá? Ahí está, conseguimos. Mirá. Esta es la Argentina antes de la independencia. Este mapa lo hice para graficarte hoy. A ver si lo podemos tomar. La Argentina, vos ves Córdoba, acá estaban las aduanas en Córdoba, no en Cava. Cava era la periferia, era una villa que no existía, ¿sí? Todo el trabajo, la producción, las universidades, el estudio, todo era desde Córdoba hasta un corredor, hasta Colombia. Esto antes de la independencia.
y era todo un gran mercado interno donde había trabajo para todos, donde había un progreso y un desarrollo increíble. Esto antes de la independencia. Llega la independencia, donde supuestamente corremos los españoles, que tal mal dicho los españoles, se corre a los castellanos, porque no era toda España, era solamente Castilla, porque España antes era musulmana, 5 siglos bajo califato musulmán. Recién salían los musulmanes de España cuando llegaron los castellanos acá. ¿Qué pasó? Llegó la independencia. Cuando llega la independencia, eso que era así, se transforma así. De lo que era la periferia, Buenos Aires, hacia el centro, Córdoba, Rosario, hasta el día de hoy. Pero ¿quiénes están detrás de toda esa Argentina? Los ingleses. Cuando había un mercado interno, con los ingleses gobernando hasta el día de hoy prácticamente Cava, y al transformar la Argentina en este sentido, comienza la Argentina exportadora. Ya no nos queda nada a nosotros, se exporta todo, se exporta a los ingleses. ¿Quiénes tienen capacidad de exportación? Las grandes oligarquías provinciales de estas provincias y los porteños, que se convierten en oligarquía gracias al primer crédito, a la primera deuda externa con Inglaterra. La primera deuda externa de este país, llamado Argentina, mientras no existía Formosa, fue con Inglaterra para construir un puerto para que ellos se lleven nuestra riqueza. A partir de ahí, el país dio riqueza para que se la lleven. No nos quedó para distribuir a nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? En el país olvidado. Este es el país olvidado desde 1816 hasta prácticamente hoy. Ha sido el país olvidado y este es el país destruido, Paraguay. Se destruyó el país y se olvidó el norte donde estábamos nosotros. Este es el proceso histórico. Hay que entender la historia realmente como es para poder generar políticas públicas. Bien, acá tenemos los dos países, ¿ven? La diferencia antes de la independencia la tenemos aquí y después de la independencia así. Norte-sur al principio, este-oeste, oeste-este, como quieran, es la Argentina central hasta hoy. Acá se invirtió en la Argentina central todo. Todo fue para la Argentina central, nada para la Argentina del país olvidado donde quedamos nosotros. La culpa. ¿Es de Gildo Infran? No. La culpa. ¿Es del peronismo? No. Esto es un proceso histórico que viene de mucho tiempo. Acá lo que tenemos son los ciclos productivos. Se empezó con los quebrachos, a talar quebracho. Entonces llegaron a esta región, que todavía no era provincia, miren lo que habrá sido este árbol, lo que habrá sido los bosques que teníamos acá. No quedó nada. Talaron todo, desmontaron todo. ¿Quiénes? Los ingleses. Los ingleses. El tren que vemos ahí era el tren que pusieron los ingleses para llevarse todo, que es el tren que nos quedó a nosotros. Estas vías del tren fueron puestas por los ingleses para llevarse nuestro quebracho. Después se convirtió en tanino, que es hasta hoy, y estamos en conflicto con el tanino. Después que se destruyó todo el quebracho, vino otra etapa histórica, la etapa del algodón. Y hoy tenemos opositores que siguen hablando del algodón. Acá tenemos el algodón, el rey del algodón, que llegó a Roque Saspeña, Chaco. Esto es una foto de cuando llega el rey del algodón, que es un norteamericano. Detrás del algodón, del quebracho estaban los ingleses, el algodón los norteamericanos más los ingleses. El algodón, Chaco, Formosa, era monocultivista, solamente el algodón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el algodón? Y acá viene, muchachos, para que estudien y renueven el discurso político. Después de este crecimiento del algodón, que aparte quiero aclarar algo, en el trabajo del ferrocarril, cuando se hace el ferrocarril,
el blanco que trabajaba poniendo rieles, el hombre de tez blanca, cobraba 400 pesos al mes. El originario cobraba 1 peso al día. Fíjate el nivel de racismo de los grandes terratenientes y de las corporaciones extranjeras que gobernaban este territorio de Formosa, que todavía no era provincia. Los gobernadores lo ponía Buenos Aires acá, no elegíamos nosotros. Después del 55, que Perón alcanza a firmar el acta que nos declara provincia, lo voltean a Perón, Perón llegó a tractorizar todo el campo, y darle derecho a los trabajadores, a los peones rurales, a los aborígenes que trabajaban en los campos. Aparece este hombre, Monseñor Escocina, a caballo. Monseñor Escocina fue el primer obispo que tuvimos en Formosa. No había iglesia, había que construir todo. Esto era un territorio en el año 55, 56, 57 que estaba todo en construcción. Monseñor Escocina tuvo que construir una iglesia de la nada, No había curas, no había monjas, no había absolutamente nada. Él, montado en este caballo, salió a recorrer la provincia. Era nuestro primer obispo, Monseñor Escocina. Pero ¿qué pasó? Mientras este señor construía la iglesia, llega la Juventud Campesina Formoseña. ¿Quiénes son estos? Vamos a poner plano completo. Jóvenes campesinas, no campesinos, jóvenes campesinas presentes, mujeres del campo, porque aquí empieza a trabajar la iglesia con algo nuevo que surgió en la Argentina, que es el INTA, y empiezan a capacitar a los productores pequeños. Solamente en Formosa empezaban a quedar pequeños productores. ¿Por qué? Porque hubo algo que terminó con el algodón en todas partes. ¿Qué fue? El nylon, el poliéster. Cuando empieza a surgir el nylon y el poliéster, bajan en los mercados el algodón. Y los ingleses y los yanquis y todos empiezan a trabajar el poliéster y el nylon. Gracias, el nylon. Entonces se deja de usar el algodón cae los precios. ¿Qué pasa en el Chaco a diferencia de Formosa? Los que trabajaban, los gringos, las colonias que llegaron al Chaco a trabajar, incentivada por el Estado, los alemanes, los checoslovacos, los ucranianos, muchos de ellos, cuando se cae el algodón, se van del Chaco, dejando las tierras. ¿Quiénes avanzan con las tierras? Los latifundistas que hoy tienen soja. Al desocupar el campo, al irse, porque ya era monocultivo, se van. Y yo te dije, a diferencia de Formosa, que no era solamente el monocultivo, porque acá hubo una resistencia y se quedaron en el campo, porque la inmensa mayoría no era gringa, eran paraguayos, familias paraguayas que tenían un arraigo a nuestra tierra y se quedaron acá resistiendo. Y el algodón duró más tiempo, el auge del algodón en Formosa que en el Chaco o en otras provincias, porque los trabajadores formoseños, los pequeños productores que se conformaron en ligas agrarias y salieron a luchar, aunque sea para nuestros hijos, era la consigna. ¿Por qué aunque sea para nuestros hijos? Porque sabían que venía una lucha muy larga. Sabían que en los mercados internacionales se había caído el algodón. Sabían que esta provincia recién nacía y había que construirla. Por lo tanto, sabían que se enfrentaban también al latifundista, porque ¿cómo fue el reparto de tierra hasta ese momento? Los gobiernos que gobernaban Formosa, puesto de Buenos Aires, le repartían tierra a todos menos a los paraguayos. Los paraguayos que estaban acá. Los paraguayos que eran de acá, que vivían acá, que ya tenían hijos acá.
Si vos eras ucraniano, alemán, italiano y tenías plata, te daban la tierra. A ellos no. Entonces comienza una lucha campesina. La lucha campesina en Formosa es de familias paraguayas en su gran mayoría, junto a los pueblos originarios, en reclamo de la lucha por la tierra, por el pedacito de tierra que tenían. Y por eso dice, aunque sea para nuestros hijos. La lucha iba a ser larga, pero al final la tierra iba a nacer de los hijos. Comprender esto es empezar a hacer historia. La iglesia comprometida, miren, esto, el diario La Razón de Buenos Aires, esta es la huelga que nos faltaba. El obispo de Formosa y otros 17 sacerdotes declararon un paro de iglesia. Un paro, la iglesia hizo paro en Formosa, no existe en el planeta un caso como este. Paro hasta medianoche por detención de un cura párroco. ¿Quién era el cura? Santiago Renebot. Santiago Renebot, que estuvo en Villafania, el Colorado, en toda esa zona, luchando con los campesinos por la tenencia de la tierra. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de 5 hectáreas, de un par de 15 hectáreas, cuando mucho. ¿Sí? Este hombre fue preso, fue expulsado del país y murió en Francia. Este sacerdote que se jugó por los campesinos en Formosa. El campesinado en Formosa tiene una historia increíble, una historia que nos debe hacer sentir orgullosos, porque fueron los campesinos que se resistieron a dejar su tierra en el mundo, su lugar en el mundo, hasta llegar, vamos a la otra placa, a esto, a la concreción, el Paipa. El Paipa son los nietos y los hijos de esas ligas agrarias que lucharon por la tierra. Hoy los paiperos, como lo conocemos acá en Formosa, tienen tierra, tienen producción, laburan y su producción está dentro de una comunidad organizada. Por eso hay programas como Soberanía Alimentaria, las ferias Paipa, lo logramos. Ya en aquel entonces, que sea para nuestros hijos, era la consigna. El campesino formoseño lo logró, venció a la adversidad en todos estos años. Quien no entiende esto no puede gobernar Formosa. Quien no entiende este proceso histórico nunca podrá legislar a favor de los formoseños y del campo formoseño, que no es el campo argentino. Es el campo formoseño con pequeños productores organizados en comunidades productivas, solidarias, como es la organización de los paiperos en Formosa, que fueron organizadas desde el Estado por decisión política en el año 1996 por el gobernador Gilles Infran, que hoy todos lo atacan. Hoy vamos a hablar de campo porque es un candidato que dice ser del campo y es un vendedor de vaca que se quiere presentar o se va a presentar para gobernador y critica sin saber, sin conocer toda esta historia y por lógica, vuelvo a insistir, quien no conoce el desarrollo, el proceso histórico, cómo se fue conformando, vos no podés comparar Formosa con Chaco, Formosa con cualquier provincia porque la historia nuestra es distinta. Clorinda mira más al Paraguay que a Buenos Aires, a Asunción que a Buenos Aires. Y el Papa, que ya lo vas a escuchar durante el programa, espero que tengamos tiempo, dijo en esta semana, muchachos, huelan, olfateen, porque hay fenómenos de tipos nuevos que llegan a la política y que no va a ir mal con eso, porque habló de Adolfo Hitler, el Papa. Así surgió Adolfo Hitler, un tipo nuevo, sin historia, sin partido con historia, porque una cosa son los radicales que tienen un partido con historia, militancia, bien mal sabemos quiénes son, qué representa las banderas del partido radical, los peronistas,
con su doctrina que los mantiene adentro y el que se salió del peronismo. Pero hay nuevos fenómenos de tipos que vienen con mucha, pero mucha plata, y en 5 años se hicieron millonarios en Formosa y ya quieren ser gobernador. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a entrar a hablar de ese que debe esas multas y no la pagó, y qué ejemplo le está dando, ya ni hablemos para aquel que debe una multa de tránsito, ¿no? Este debe millones de multas, y no las ha pagado. ¿Qué clase de gobernador va a ser? Pausa y ya volvemos.